El pastel de bodas costó más que mi primer coche. 6 altísimos pisos de terciopelo rojo, envueltos en suave fondant color marfil, con destellos de oro comestible que reflejaban las luces del salón como estrellas dispersas. Debía simbolizar la elegancia, el legado y un comienzo perfecto. En cambio, se convirtió en el aterrizaje suave de la traición de mi hermana. La gente todavía me pregunta por qué no lo detuve. ¿Por qué no grité? Tiré el vaso ni llamé a seguridad. La verdad es más simple y más fría. Dejé que pasara. Porque a veces la mejor justicia no es ruidosa. Es paciente. Pero para entender cómo mi propia hermana terminó de bruces con un pastel de $8,500 en mi noche de bodas, es necesario entender quiénes éramos mucho antes de que se imprimieran las invitaciones. Me llamo Pamela. Tenía 29 años. Era directora de marketing en una reconocida empresa de Charleston, y había construido mi vida sobre el control. No sobre la dominación, sino sobre la disciplina. Planes, horarios, hojas de cálculo, planes de contingencia. Creía que la lógica lo solucionaba todo. Los sentimientos eran ruido que se controlaba en silencio. Mi hermana menor, Sutton, creía lo contrario. A los 27 años, se autodenominaba creadora de contenido, lo que se traducía en fotos con filtros, lujos prestados y una vida cuidadosamente editada que se desarrollaba principalmente en línea. Sus 12,000 seguidores vieron atardeceres en la playa y frases motivadoras. Lo que no vieron fueron las deudas de las tarjetas de crédito, los límites de crédito al máximo ni cómo nuestros padres la rescataban discretamente cada vez que se estrellaba. Siempre lo habían hecho. De pequeña, Sutton era mágica y yo era confiable. Ella lloraba, ellos me consolaban. Yo lograba, ellos asentían. Aprendí desde pequeña que el amor en nuestra familia no se ganaba con esfuerzo, sino que se recompensaba por la necesidad. Así que me volví autosuficiente. Ella se sintió con derecho a todo. Cuando me comprometí con Sterling, todo cambió. Sterling no solo era amable ni brillante, aunque era ambas cosas. Era residente de cirugía ortopédica con manos firmes y una confianza serena que disipaba el caos. Pero lo que realmente inquietaba a Sutton era su apellido. Su linaje en Charleston. Su fortuna generacional. Invitaciones a fiestas en el jardín y propiedades históricas. El tipo de mundo al que ella quería acceder sin pagar el precio de la disciplina. Desde el momento en que apareció el anillo, Sutton dejó de fingir que estaba feliz por mí. La planificación de la boda expuso sus peores instintos. Se inmiscuía en cada decisión, criticaba cada elección y justificaba cada objeción como una preocupación por cómo se verían las cosas. Quería visibilidad, proximidad, relevancia. Cuando exigió ser dama de honor, a pesar de que ya había elegido a mi mejor amiga, dudé. Esa vacilación me costó caro. Nuestros padres me presionaron como siempre, decepción mezclada con culpa. Solo un día. Consiéntela. No lo conviertas en un problema. Así que dije que sí, sabiendo en el fondo que estaba mal, pero creyendo que la paz era más barata que el conflicto. También me equivoqué en eso. Para cuando llegó el día de la boda, ya había pagado el vestido de Sutton, ignorado sus indirectas y me tragué mis instintos. Pensé que lo peor que podía hacer era que se centrara en ella. No sabía que había planeado algo mucho más feo. Porque mientras estaba sentada en la mesa principal, con champán servido y velas encendidas, no tenía idea de que mi hermana estaba a punto de convertir mi boda en un escenario y a mí en el chiste. Y definitivamente no sabía que un mensaje silencioso desde el otro lado de la habitación estaba a punto de cambiarlo todo. Porque 5 minutos después, mi teléfono vibraba con una advertencia y me daba cuenta de que mi hermana no intentaba avergonzarme. Intentaba destruirme. El salón de baile lucía exactamente como lo había imaginado tras 100 noches planeándolo. Candelabros de cristal brillaban en el techo, proyectando una cálida luz sobre la ropa de cama color marfil y los pisos de madera pulida. Rosas blancas caían de jarrones de plata, con un aroma suave pero constante. Todo era simétrico. Controlado. Perfecto. Estaba sentado exactamente donde quería estar. Sterling se sentó a mi izquierda, su mano descansando suavemente sobre la mía, reconfortante y familiar. A mi derecha estaba Sutton, radiante con una seda color champán que había elegido sin consultarme. Su cabello estaba esculpido en un recogido impecable, sin un solo mechón fuera de lugar. Se veía radiante, segura, despierta, casi eléctrica. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Frente a cada uno de nosotros había copas de champán de cristal idénticas. Sin iniciales. Sin marcas. Solo 3 copas iguales llenas de burbujas doradas de una costosa cosecha que la familia Sterling nos había regalado para el brindis.
El personal del hotel las había dispuesto a la perfección, demasiado a la perfección. La cena acababa de terminar. Retiraron los platos con silenciosa eficiencia y la conversación se convirtió en un murmullo agradable. Se oían risas en las mesas cercanas. La banda hizo una breve pausa entre cada actuación. Fue uno de esos raros momentos en una boda en los que todo se calma lo suficiente como para que puedas respirar. Sterling se inclinó hacia mí, sonriendo. ¿Viste a mi tío intentando coquetear con tu tía abuela?, susurró. Creo que ha bebido demasiado vino. Me giré completamente hacia él, riendo, con el cuerpo en ángulo, lejos de la mesa. Eso fue todo. Con el rabillo del ojo vi a Sutton moverse. Al principio, parecía inofensivo, incluso servicial. Extendió la mano por encima de la mesa como para enderezar mi tarjeta de lugar, que se había movido un poco durante la cena. Un gesto normal. De hermana. Inocente. Pero entonces su mano se posó sobre mi copa de champán. Sus movimientos eran suaves, demasiado suaves. Practicados. Entre sus dedos había algo tan pequeño que era casi invisible. Un frasco transparente. Sin color. Sin olor. Lo inclinó lo justo para que el líquido cayera. Desapareció instantáneamente entre las burbujas. Sin salpicaduras. Sin residuos. Nada. Ella retiró la mano, ajustó la tarjeta y sonrió para sí misma como si hubiera completado una tarea de una lista de verificación. Mi corazón no se aceleró. Se detuvo. No me moví. No jadeé. No giré la cabeza. Años de compostura profesional volvieron a su lugar, enmascarando el pánico que intentaba abrirse paso por mi columna. Mi rostro permaneció sereno. Neutral. Una novia disfrutando de su recepción. Al otro lado de la sala, en la mesa VIP, Adeline se quedó congelada. Mi mejor amiga había estado observando la mesa principal como siempre, atenta, alerta, entrenada. La defensa penal había agudizado sus instintos, le había enseñado a ver lo que otros pasaban por alto. Y lo había visto todo. Mi teléfono vibró contra el mantel. Una vez. Corto. Fuerte. Bajé la mirada con indiferencia, como si revisara un mensaje de un vendedor o del fotógrafo. La pantalla se iluminó con 5 palabras, todas en mayúsculas. Cámbialo, vaso. Ella lo drogó. La habitación se inclinó. El sonido se apagó. La luz se agudizó. Cada detalle se volvió dolorosamente vívido. La condensación en la flauta, el leve tintineo de los cubiertos, la respiración de Sutton a mi lado. Levanté la vista lentamente y me encontré con la mirada de Adeline al otro lado de la habitación. Ella me dio un solo asentimiento. No es una pregunta. Es un hecho. Ya no eran celos. No era rivalidad entre hermanos ni buscaba llamar la atención. Era deliberado. Calculado. Quería que me sintiera desorientado. Descuidado. Humillado delante de la familia de Sterling. Y de repente comprendí algo con una claridad aterradora. Sutton no quería estar a mi lado. Ella quería reemplazarme. Pero cambiar las gafas no fue fácil, porque mi hermana las vigilaba con lupa. Y necesitaba una distracción lo suficientemente potente como para hacerla girarse. Me quedé completamente quieto, con el pulso latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que alguien podría oírlo. La copa de champán envenenada estaba a centímetros de mi mano, inocente y mortal a la vez. La mirada de Sutton se movía entre las copas, con una postura tensa por la anticipación. Ya no era sutil. Estaba esperando. No podía moverme. Todavía no. Si alcanzaba el vaso demasiado rápido, si lo levantaba, si hacía el más mínimo movimiento en falso, alguien lo notaría. Un camarero. Un cliente. Sterling. Y Sutton lo sabría. Su confianza provenía de la certeza, de creerse más lista que todos los demás en la mesa. Necesitaba que apartara los ojos de las gafas. Sterling me apretó la mano. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, confundiendo mi tensión con nerviosismo. Perfecto, dije y odié lo natural que sonaba la mentira. Entonces lo escuché. El sonido agudo e inconfundible de los tacones sobre la madera dura. Sin prisa. Sin vacilaciones. Seguro. Médido. Caro. El sonido provenía de detrás de nosotros, cerca del salón VIP privado que el hotel reservaba para la familia inmediata. La puerta se abrió y la conversación se desvaneció instintivamente. La gente se dio cuenta cuando Eleanor Ashford entró en una habitación. La madre de Sterling se movía con la autoridad natural de quien jamás se había cuestionado su lugar en ningún espacio. Su vestido de seda azul marino brillaba sutilmente bajo las lámparas de araña, con cada cuenta perfectamente colocada.
Sus pendientes de diamantes reflejaban la luz al caminar, y su cabello plateado estaba recogido en un moño impecable. Ella no se anunció. No necesitaba hacerlo. Sutton se puso rígido a mi lado. Lo sentí, el repentino cambio en su cuerpo, como su atención se desvió de la mesa y se centró en la mujer más poderosa de la sala. Mi hermana tenía muchos defectos, pero la falta de ambición no era uno de ellos. Eleanor Ashford representaba todo lo que Sutton deseaba: acceso, influencia, la aprobación de la alta sociedad. Sutton ya estaba a medio camino de su silla. «Oh, señor Ashford», dijo con entusiasmo, interponiéndose en el camino de Eleanor como una trepadora experta. «Solo decía lo guapísima que está esta noche. Ese vestido le queda perfecto». Eleanor sonrió cortésmente, el tipo de sonrisa que reconocía el sonido sin alentarlo. Sutton siguió adelante. Los elogios no paraban de llegar, sobre el vestido, sobre la filantropía, sobre lo agotadores que debían ser eventos como este. Extendió la mano y tocó suavemente la manga de Eleanor, quien estaba completamente de espaldas a la mesa. A las gafas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esto fue todo. No levanté las copas. Eso habría sido obvio. En cambio, coloqué los dedos suavemente en la base de ambas copas y las deslicé por el mantel de seda al mismo tiempo, una hacia adelante, otra hacia atrás. Suave. Controlada. Silenciosa. El mantel era caro, tan pesado que impedía el movimiento. Los vasos se deslizaban como si estuvieran hechos para moverse. Giré ligeramente el vaso nuevo, apartando la tenue marca de lápiz labial que Sutton había dejado de su lado de la mesa. 5 segundos. No más. Detrás de mí, Sutton seguía hablando, seguía actuando. «Eres una verdadera inspiración», dijo con voz melosa. «Pamela tiene muchísima suerte de unirse a una familia tan maravillosa». Miré hacia arriba. Adeline estaba mirando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, la comisura de su boca se levantó apenas. Alzó su copa de vino 1 centímetro en un brindis silencioso. No se perdería nada esta noche, no ahora. Eleanor se disculpó con gracia y se marchó, dejando a Sutton sonrojado de satisfacción. Mi hermana se volvió hacia la mesa, radiante. Se sentó, miró brevemente los vasos y se relajó. Parecían exactamente iguales. Su exceso de confianza selló su destino. Levantó la flauta que tenía delante, la que había preparado para mí, y la levantó con una sonrisa triunfal. «Vamos», dijo con voz suave. «Brindemos». Levanté mi vaso limpio y la miré a los ojos. «A la familia», dije suavemente. El cristal tintineó, y Sutton bebió profundamente. Creyó ver mi caída comenzar. No tenía ni idea de que acababa de tragarse la suya. En el momento en que Sutton dejó su vaso, supe que tenía que desaparecer a plena vista. Aprendí que la justicia requiere paciencia y acción. Dejé que mi postura se relajara, mis hombros se encorvaron lo justo para parecer cansado. Cuando Sterling me preguntó sobre el horario de la noche, respondí vagamente, con la voz más baja de lo habitual. Dejé de reírme de los chistes. Me quedé mirando fijamente demasiado tiempo. Para cualquiera que me observara de cerca, parecía abrumado. Para Sutton, me veía exactamente como ella esperaba. Su atención se dirigió hacia mí al instante. Podía sentirlo, la forma en que se inclinó más cerca, estudiando mi rostro, esperando señales de desorientación. Sonrió para sí misma, irradiando satisfacción como calor. En su mente, la cuenta regresiva había comenzado. Creía que pronto arrastraría las palabras, tropezaría, tal vez incluso lloraría. Un desenlace público perfecto. No le di nada obvio. Pasaron los minutos. Luego más. La voz del maestro de ceremonias interrumpió con suavidad la charla. «Damas y caballeros, si me prestan atención, comenzaremos los discursos con unas palabras del padrino». David se levantó, se abotonó la chaqueta y se dirigió al micrófono. Los aplausos resonaron en la sala mientras los invitados dirigían su atención al escenario. Fue entonces cuando vi a Sutton. Al principio, los cambios fueron sutiles. Un movimiento en su asiento. Un breve roce en la sien, como para calmar un dolor de cabeza. Parpadeó con más frecuencia de lo normal, y sus párpados permanecieron cerrados una fracción de segundo más de lo habitual. Los sedantes líquidos actúan rápidamente. Se acomodó de nuevo, visiblemente incómoda, y luego se obligó a sonreír. Pensó que eran nervios. O champán. O emoción. No lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? En su mente, estaba ganando. El discurso de David fue cálido y divertido,
lleno de anécdotas sobre los desastres culinarios de Sterling y sus largas sesiones de estudio. La sala rió. Las copas chocaron. Los flashes de las cámaras. Mientras tanto, el cuerpo de Sutton la traicionó. Sus movimientos se ralentizaron. Sus reacciones se entorpecieron. La energía segura que irradiaba antes empezó a desvanecerse, reemplazada por algo pesado y desenfocado. Apretó los labios, intentando mantener el control. Adeline se inclinó hacia mí, su voz apenas audible. La está golpeando. Asentí una vez. David terminó entre fuertes aplausos, dándole una palmada en el hombro a Sterling mientras regresaba a su asiento. Sterling se levantó para abrazarlo, sonriendo ampliamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba a pocos metros. El maestro de ceremonias se aclaró la garganta. Y ahora, nos encantaría saber de la dama de honor. Sutton se puso rígido. Este era el momento que había estado esperando. El discurso que probablemente había ensayado frente a un espejo. El protagonismo que creía que la elevaría ante todos los que le importaban. Ella se puso de pie lentamente. Solo un latido demasiado lento. Su mano se aferró al borde de la mesa para mantener el equilibrio antes de recuperarse. La multitud no se dio cuenta. ¿Por qué lo harían? Las damas de honor se ponen nerviosas. Las copas de champán se amontonan. Se alisó el vestido, levantó la barbilla y sonrió. La observé atentamente mientras caminaba hacia el escenario. Sus pasos eran controlados, pero ahora se arrastraban ligeramente, como si se moviera en el agua. Se colocó deliberadamente junto a la mesa del pastel. Por supuesto que lo hizo. El pastel brillaba bajo las luces, impecable e imponente. El fondo perfecto para fotos. Prueba de estatus. Prueba de que pertenecía. Ella aceptó el micrófono, levantó su copa de vino y se giró para mirar a la multitud. Su sonrisa era brillante. Pero sus ojos ya estaban perdiendo la pelea. Pensó que el pastel era solo un accesorio. No tenía ni idea de que estaba a punto de convertirse en su lugar de aterrizaje. Fuentes. Sutton se quedó de pie junto al pastel como si le perteneciera. 6 pisos de terciopelo rojo se alzaban a escasos centímetros de su hombro, con el fondant color marfil brillando bajo las lámparas de araña. Se inclinó con cuidado, asegurándose de que todas las cámaras de la sala captaran su mejor cara, con el pastel completamente visible detrás de ella. Incluso ahora, incluso allí, estaba cuidando el momento. Ella levantó el micrófono. «Buenas noches a todos», dijo, con la voz resonando con claridad por los altavoces del salón. «Para quienes no me conocen, soy Sutton, la hermana de Pamela y su dama de honor». Siguieron unos aplausos corteses. Observé sus manos. Una aferraba el micrófono. La otra sostenía la copa de champán, la equivocada. La que estaba drogada. Sus dedos estaban tensos alrededor del tallo, con los nudillos blancos mientras luchaba contra un leve temblor. «Conozco a Pamela de toda la vida», continuó con una amplia sonrisa. «Y verla crecer hasta convertirse en la mujer que es hoy ha sido, todo un viaje». Una oleada de risas educadas recorrió la multitud. Sus palabras eran ensayadas, pero algo fallaba en su interior. Sus pausas no eran las adecuadas. Su sonrisa se prolongó demasiado. Luego flaqueó y luego volvió a su lugar como una máscara. «Pamela siempre ha sido la responsable», dijo Sutton. «La que planifica. La que logra. La que siempre supo exactamente lo que quería». Sentí la mano de Sterling apretándose alrededor de la mía. «Y ahora», continuó Sutton, levantando ligeramente su copa, «ha encontrado al marido perfecto. De la familia perfecta». Allí estaba. Un tono sutil se deslizó en su voz, tan agudo que cortaba si sabías escuchar. Los invitados no lo notaron. Oyeron admiración. Yo oí resentimiento, pulido hasta el brillo. Sus párpados revolotearon. Solo una vez. Y luego otra vez. Cambió de postura, apoyando una mano en la mesa del pastel para mantener el equilibrio. El glaseado temblaba ligeramente bajo sus dedos, aunque ella no parecía notarlo. Su respiración había cambiado. Ahora era más superficial, menos controlada. «Así que», dijo, alargando la palabra y tratando de tranquilizarse, «por mi hermana». Ella levantó su vaso más alto. «Por Pamela», declaró. «Y por su vida perfecta». Se alzaron los vasos por toda la sala. La banda hizo una pausa respetuosa. Las cámaras dispararon. Sutton llevó la copa a sus labios y tomó otro largo sorbo. Fue entonces cuando ocurrió. No de golpe. No de forma dramática. Solo una pequeña traición a su cuerpo. Sus rodillas se doblaron. Solo un poco. Parpadeó con fuerza,
con la confusión reflejada en su rostro. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo crudo y desprevenido. Miró el cristal y luego a la multitud, como si intentara comprender por qué la sala se había inclinado de repente. Gracias a todos por... comenzó. Las palabras se enredaron. Su lengua se quedó rezagada tras sus pensamientos, arrastrando sílabas entre sí. Un murmullo se extendió por el público. Cabezas ladeadas. Sonrisas desaparecieron. Sutton se tambaleó. Extendió la mano libre y agarró el soporte del micrófono. La copa de champán se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Se hizo añicos con fuerza, y el sonido recorrió la sala como un disparo. El silencio después fue absoluto. ¿Por qué?, susurró Sutton, con la voz amplificada y distorsionada por los altavoces. ¿Por qué todo da vueltas? Ella se inclinó hacia adelante. No hubo un tropiezo elegante. Ningún intento de recuperarse. Solo un peso muerto moviéndose rápido. Su cuerpo se estrelló directamente contra el pastel. El impacto fue violento y definitivo. Los niveles se derrumbaron. El fondant de marfil se partió. El terciopelo rojo explotó, tiñendo el glaseado blanco de carmesí. Las flores de azúcar se desintegraron bajo su peso mientras desaparecía entre los escombros. Por un instante, nadie se movió. Entonces mi madre gritó. Pero el pastel no fue lo peor. Lo peor fue lo que dijo mi hermana a continuación, en un micrófono en vivo. El salón de baile se congeló. Por una fracción de segundo, nadie entendió lo que veía. Solo color, movimiento y sonido colisionando en el orden equivocado. Migas de terciopelo rojo cubrían el escenario. El glaseado blanco manchaba el suelo como pintura. Mi hermana yacía inmóvil sobre los restos del pastel, con el vestido empapado y el pelo pegado a la cara. Entonces todo sucedió a la vez. El grito de mi madre rompió el silencio, agudo y de pánico. Las sillas se movían hacia atrás al levantarse los invitados. Alguien al fondo jadeó. Otra voz gritó pidiendo ayuda. Sterling ya se estaba moviendo. El instinto médico superó la sorpresa. Subió al escenario en segundos, de rodillas junto a Sutton, sin llevar smoking. «Que suene la música», ordenó con voz serena pero rotunda. La banda guardó silencio al instante. Colocó a Sutton con cuidado de lado, quitándole el glaseado de la boca y la nariz, y comprobando sus vías respiratorias. Sus dedos le encontraron el pulso, firme pero lento. Le levantó los párpados, apretando la mandíbula mientras examinaba sus pupilas. «Esto no es un desmayo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Los invitados se inclinaron hacia adelante, susurrando ahora, y la confusión se extendió como una oleada. Mi padre se abrió paso entre la multitud hacia el escenario, con el rostro pálido. Eleanor permaneció rígida, con una mano apretada contra el pecho, la mirada penetrante y escrutadora. Sutton se movió. Un sonido bajo escapó de su garganta. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados, vidriosos. Intentó hablar, moviendo los labios sin coordinación. Una mano aún aferraba el micrófono, que Sterling aún no había notado, peligrosamente cerca de su boca. «No», murmuró ella. La palabra resonó por los altavoces. Sterling se quedó quieto. «Equivocado», susurró Sutton con voz ronca y lenta. «Vaso equivocado». Un silencio cayó sobre la habitación. Lo sentí antes de procesarlo completamente. La forma en que el aire parecía colapsar hacia adentro, la forma en que todos los invitados contenían la respiración colectivamente. «El vaso drogado», añadió Sutton débilmente, con la confusión y el miedo impregnados en sus palabras. Se escuchó alto y claro. No hubo malentendidos. No hubo reinterpretación. No hubo salvación. Las manos de Sterling se congelaron a mitad del movimiento. Levantó la cabeza lentamente. Su mirada pasó del rostro manchado de glaseado de mi hermana a mis padres, de pie al borde del escenario. Su expresión cambió, no a pánico ni a ira, sino a algo más frío. «Clínico. Controlado. No está sufriendo un derrame cerebral», dijo con voz mesurada y precisa. «Es un sedante que interactúa con el alcohol. Depresión del sistema nervioso central. Síntomas clásicos». Mi madre se atragantó. «No, no lo haría». Sterling ya estaba sacando su teléfono. Se giró ligeramente mientras hablaba con los servicios de emergencia, con un tono eficiente, profesional, inconfundiblemente serio. Colgó la llamada y se puso de pie, imponente, sobre mis padres. «Vas al hospital con ella», dijo. «No voy a llamar a la policía esta noche». La pausa que siguió fue deliberada. «Pero si hay algo más, cualquier cosa,
Esto deja de ser privado. Mi padre abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez en mi vida, no tenía nada que decir. Los paramédicos llegaron rápidamente. Trabajaron con la máxima urgencia, subiendo a Sutton a una camilla. Su vestido arruinado goteaba glaseado al suelo mientras se la llevaban. Mi madre subió tras ella, en silencio, con el rostro desencajado por la sorpresa y la incredulidad. Las puertas se cerraron. La ambulancia desapareció en la noche. El salón de baile quedó en un caos atónito, y en ese silencio, la verdad finalmente tuvo espacio para asentarse. Pensé que la pesadilla había terminado cuando se fue la ambulancia. No me di cuenta de que el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. El salón de baile no sabía qué hacer después de eso. Grupos de invitados permanecieron paralizados, con la voz baja e insegura. El personal del hotel rondaba cerca del escenario, sin saber si limpiar los escombros o fingir que no existían. El pastel destrozado yacía bajo las lámparas de araña como la escena de un crimen, rojo y blanco manchados de tal manera que resultaba incómodo mirarlo durante demasiado tiempo. Me quedé allí, con mi mano todavía aferrada a la de Sterling, esperando que la culpa me golpeara. No lo hizo. Lo que sentí en cambio fue algo sorprendentemente ligero. Un alivio. Limpio y nítido, como una respiración profunda tras años bajo el agua. Adeline apareció a mi lado, con el teléfono ligeramente levantado. Lo grabé todo, dijo en voz baja. La caída. La confesión. El audio está claro. Asentí una vez. No necesitaba verlo. Sabía lo que había dicho mi hermana. Todos los demás también. Los susurros comenzaron a extenderse, recorriendo la sala. Palabras como drogado y vidrio flotaban entre las mesas, haciéndose más pesadas con cada repetición. La gente ató cabos rápidamente. Los invitados de la alta sociedad siempre lo hacen. Sobreviven gracias al subtexto. Eleanor se acercó a nosotros, serena como siempre, aunque sus ojos no se perdían nada. Examinó el pastel arruinado y luego me miró. Bueno, dijo secamente, esto es ciertamente memorable. Casi me reí. El gerente del hotel se acercó corriendo, retorciéndose las manos. Señora Ashford, lo siento muchísimo. Dadas las circunstancias, quiere que demos por terminada la recepción. Miré a mi alrededor. A los invitados que habían venido por obligación. A los que me observaban atentamente, esperando a ver cómo reaccionaba. A quienes conocían a mis padres desde hacía más tiempo que a mí. Luego miré a Sterling. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente. Entonces me di cuenta de que mi pecho se sentía suelto. Abierto. Libre. Limpia, le dije al gerente. Trae los postres que tengas. Y más vino. Parpadeó. ¿Quieres continuar? Esta es mi boda, dije con calma. Y no voy a dejar que me quite nada más. Algo cambió después de eso. Algunos invitados se excusaron educadamente y se marcharon. Amigos de mis padres, conocidos que preferían distanciarse del escándalo. Pero los que se quedaron por completo. Los colegas de Sterling. Mis amigos. Eleanor. David. Gente que sabía distinguir entre las apariencias y el carácter. La música se reanudó. Llegaron los postres. La risa regresó lentamente, tímida al principio, luego real. Bailé con Sterling bajo las lámparas de araña, con sus brazos firmes alrededor de mi cintura. La tensión que había cargado durante años se aflojaba con cada paso. Sin rodeos. Sin actuación. Solo alegría. Más tarde esa noche, cuando la sala se había vaciado y el caos se había calmado, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara? Sutton estaba bajo presión. Se sentía excluida. La familia perdona. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. La versión anterior de mí habría respondido. Se habría disculpado. Se habría hecho responsable de la crueldad de alguien más. En lugar de eso, borré el mensaje. Luego bloqueé el número. Sterling me observaba en silencio desde la cama. ¿Estás bien? Sonreí. De verdad que sí. Por primera vez en mi vida fui yo quien eligió quién se quedaba. Pero cortar lazos nunca es tan sencillo como parece en el momento. Porque la familia no se separa sin luchar. Pensé que bloquearlos traería silencio. Durante unos días benditos, así fue. Sterling y yo volvimos a la normalidad después de la boda. Mañanas tranquilas, café compartido, risas en silencio sobre cosas que no tenían nada que ver con la familia ni las expectativas. Los amigos me visitaron y me ofrecieron apoyo sin preguntas inquisitivas.
Eleanor me envió una nota escrita a mano elogiando mi compostura y dándome la bienvenida oficialmente a la familia. Fue como salir a la luz después de años en la sombra. Luego los mensajes empezaron a llegar por otra vía. La tía Lidia llamó primero. Dejé que saltara el buzón de voz. Tu madre está destrozada, dijo. No entiende por qué eres tan fría. Un primo con el que apenas hablaba me envió un largo mensaje sobre el perdón y la gracia. Un amigo de la familia me envió un correo electrónico con un sermón largo sobre cómo la sangre importa más que los errores. Todos dijeron palabras diferentes, pero el mensaje era el mismo. Arregla esto. Sé una mejor persona. Haz que desaparezca. Era una presión familiar, disfrazada de preocupación. Una noche, Sterling me vio revisar los mensajes con la mandíbula apretada. No les debes nada, dijo con dulzura. Asentí, pero la culpa es algo terco. Crece donde la lógica no alcanza. Una semana después, mi madre encontró la manera de salir adelante. Usó a un conocido en común para pasarle una nota, escrita a mano, dramática, inconfundiblemente suya. No la abrí enseguida. La dejé en la encimera de la cocina y la dejé allí durante horas, como si fuera a explotar si la tocaba. Cuando finalmente lo desdoblé, las palabras se derramaron en letra cursiva y circular. Escribió sobre el error de Sutton, sobre el estrés, sobre la vergüenza y el dolor de todos, sobre cómo las familias sobreviven cerrando filas, sin señalar con el dedo. Nunca mencionó la droga. Nunca mencionó el cristal. Nunca se disculpó. La última línea es la más profunda. Te crié mejor que esto. Algo dentro de mí se quedó en silencio. Esa frase impulsó toda mi infancia. Cada logro, cada sacrificio, cada momento en que me tragué la ira para mantener la paz. Siempre había significado ser más pequeño para que los demás se sientan cómodos. Doblé la carta con cuidado y la tiré a la basura. Esa noche, Sterling me encontró sentado en el porche, mirando fijamente a la oscuridad. No me hizo preguntas. Simplemente se sentó a mi lado. Sabes, dijo después de un momento, la gente que se beneficia de tu silencio siempre llamará crueldad a tus límites. Apoyé mi cabeza en su hombro. A la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho antes. Bloqueé a todos los que me habían contactado en nombre de mis padres. Uno por uno. Sin explicaciones. Sin anuncios. Solo decisiones discretas y deliberadas. El mundo no se acabó. En cambio, todo se volvió más tranquilo. Pasaron las semanas. Sutton permaneció en el hospital más tiempo del previsto. La historia circuló discretamente por los círculos sociales, modificada, suavizada, reformulada, pero la verdad permaneció intacta allí donde importaba. Ya nadie me pidió disculpas. En lugar de eso, hicieron preguntas. ¿Lo habría sabido? ¿Estaba bien? ¿Estaba Sterling enojado? Las respuestas fueron sencillas. No. Sí. No. La vida siguió adelante. Y por primera vez, se movió sin arrastrar el peso de mi familia detrás. Pensé que poner límites terminaría la historia. No sabía que el capítulo final comenzaría con una nueva vida. La vida tiene una extraña forma de recompensarte una vez que dejas de negociar con personas que solo toman. 3 meses después de la boda, Sterling regresó temprano del hospital con una mirada que no pude descifrar. Ni preocupación ni emoción. Algo más suave, cuidadoso, casi reverente. ¿Te sientes bien?, preguntó, dejando las llaves lentamente. Me reí. Sobreviví a mi propia recepción. Creo que ahora soy resiliente. No me devolvió la sonrisa. Cruzó la habitación, me tomó las manos y las colocó suavemente sobre mi estómago. Fue entonces cuando me di cuenta de cómo mi cuerpo se había sentido diferente durante semanas. Cansado. Desequilibrado. Insistente en silencio. La prueba lo confirmó 1 hora después. Embarazada. Me senté en el borde de la bañera mirando la delgada línea azul mientras Sterling se arrodillaba frente a mí, con las manos apoyadas en mis rodillas como si necesitara el suelo para mantenerse firme. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Luego susurró, «Vamos a hacer esto bien». Asentí, con la vista nublada por las lágrimas, porque sabía exactamente a qué se refería. Hablamos de ello esa noche, de límites, de ciclos, de lo que nunca repetiríamos. Sin favoritismos. Sin regateos emocionales. Sin que un niño aprenda que el amor tiene condiciones. Todos los niños son iguales. Todos los sentimientos son válidos. Siempre. El embarazo me asentó como nada más lo había hecho. Le dio peso y permanencia a mis decisiones. De repente,
El silencio dejó de ser evasión para convertirse en protección. La distancia dejó de ser crueldad para convertirse en responsabilidad. Mis padres se enteraron por otra persona. Claro. Siempre lo hacían. Llegó un mensaje de un número desconocido. Merecemos conocer a nuestro nieto. Me quedé mirando la pantalla, atónito por la audacia. Sin disculpas. Sin responsabilidades. Solo derecho. Sterling lo leyó por encima de mi hombro. ¿Quieres que te responda? Negué con la cabeza. No. Lo sé. Escribí lentamente y deliberadamente. Esta niña crecerá en un hogar basado en la seguridad y la honestidad. Si no puedes respetar eso, no tendrás acceso a ella. No esperé una respuesta. Bloqueé el número. Algo dentro de mí se instaló definitivamente. Los meses transcurrieron con suavidad después de eso. Visitas al médico. Planificación de la guardería. Tardes en el porche con la mano de Sterling apoyada protectoramente sobre mi vientre en crecimiento. Construimos nuestro mundo intencionalmente, ladrillo a ladrillo, con personas que se presentaron sin condiciones. Una tarde tranquila, casi al final de mi segundo trimestre, me senté en mi escritorio y abrí el foro donde había compartido la historia de mi boda anónimamente. Seguían llegando respuestas, cientos. Desconocidos que ofrecían una claridad que mi propia familia nunca tuvo. Decidí hacer las preguntas que había estado rondando durante meses. ¿Estuvo mal dejar que el pastel se destruyera en lugar de detenerla? ¿Fui cruel al cambiar los vasos en lugar de tirarlos? ¿Fue $8.500 un precio demasiado alto por la libertad? Presioné publicar y cerré la computadora portátil. Más tarde, sentí una pequeña patada, aguda e inconfundible. Apreté la palma de la mano contra el punto, sonriendo. Algunas pérdidas parecen costosas. ¿Pero la paz? La paz no tiene precio. Pensé que la historia terminaba con límites y un bebé. No me di cuenta de que el pasado tenía una última prueba para mí. El pasado tiene una forma de resurgir cuando siente que finalmente ha seguido adelante. Todo empezó con una carta. Ni un mensaje. Ni una llamada de un número desconocido. Un sobre de verdad, color crema y grueso, dirigido con la letra familiar de mi madre. Sterling lo encontró cuidadosamente guardado en nuestro buzón una tarde y lo trajo dentro sin hacer comentarios. No lo abrí de inmediato. Reconocí su peso, no físico, sino emocional. Cartas como esa nunca buscaban la reconciliación. Eran sobre el control, entregadas despacio, con educación, con la culpa justa para calar hondo. Esperé hasta después de la cena. Sterling se sentó a mi lado en el sofá, con la mano apoyada en mi estómago, un silencioso recordatorio de por qué esto importaba. Rompí el sello y desdoblé las páginas. Mi madre escribió sobre el legado familiar. Sobre cómo las personas cometen errores cuando se sienten amenazadas. Sobre cómo Sutton estaba mejor ahora y necesitaba apoyo, no juicios. Escribió sobre la vergüenza, como el incidente había perjudicado a todos. Ni una sola vez pronunció las palabras droga o vidrio. Cerca del final, cambió de táctica. Ella escribió sobre mi embarazo. Sobre cómo un niño merece abuelos. Sobre cómo aferrarse al resentimiento envenena generaciones. Sobre el perdón como un regalo que me debía, no a ellos, sino a mí mismo. La frase final fue clara y deliberada. Estamos dispuestos a seguir adelante si usted lo está. Me reí. No en voz alta. No con amargura. Solo un sonido silencioso e incrédulo que me sorprendió incluso a mí. Sterling me miró, escrutando mi rostro. Te están dando permiso, dijo suavemente. Asentí. Exactamente. Esa noche, no lloré. No perdí la cabeza. No pensé en respuestas. Hice algo mucho más sencillo. Le respondí. Mi carta fue breve. Le agradecí que me ayudara. Reconocí que lo sucedido fue doloroso para todos. Y luego escribí la verdad, con franqueza y sin adornos. Escribí que Sutton había decidido deliberadamente hacerme daño. Que su silencio la había protegido a ella, no a mí. Que mi hijo no crecería aprendiendo que amar significaba excusar el abuso. No acusé. No discutí. Establecí límites. Terminé con una frase. Si alguna vez se logra la rendición de cuentas, podemos hablar. Hasta entonces, aquí está el límite. Lo envié por correo a la mañana siguiente. La respuesta llegó más rápida de lo esperado. 2 días después, apareció mi padre. No anunciado. Estaba en la sala doblando ropa de bebé cuando oí un golpe, firme, insistente, familiar. Se me encogió el estómago, pero no de miedo. De claridad.
Sterling abrió la puerta. Oí la voz de mi padre, ya a la defensiva. Ya preparado. Sterling salió y cerró la puerta detrás de él. Hablaron durante 10 minutos. Cuando Sterling regresó, su expresión era tranquila. Tranquila. Quería verte, dijo. Le dije que no. Exhale lentamente. ¿Qué dijo? Que estaba siendo injusto. Sterling hizo una pausa. Y luego se fue. Eso fue todo. Sin confrontación. Sin gritos. Sin resolución dramática. Solo una puerta que no se abría. Esa noche, mientras yacía en la cama sintiendo a mi hija moverse dentro de mí, comprendí algo completamente por primera vez. El cierre no es algo que otras personas te dan. Es algo que tú eliges. Pensé que era el final. Pero la paz tiene una forma de revelar lo lejos que has llegado. La paz no llega con fuegos artificiales. Aparece silenciosamente, disfrazado de momentos ordinarios que alguna vez pensaste que no merecías. Para mí, llegó un martes por la mañana, con la luz del sol derramándose sobre el suelo de la cocina mientras Sterling preparaba café y se quejaba del papeleo del hospital. Estaba sentada a la mesa, revisando la ropa de bebé, calcetines diminutos, mangas diminutas, cuando me di cuenta de algo sorprendente. Mi pecho no estaba apretado. No había ningún zumbido de fondo de ansiedad. Ninguna anticipación de la siguiente llamada, la siguiente acusación, la siguiente factura emocional que tendría que pagar. El silencio en mi teléfono no era amenazante. Era relajante. Nunca antes había notado la diferencia. En mi siguiente cita prenatal, la doctora sonrió mientras ajustaba el monitor. Tiene un ritmo cardíaco fuerte, dijo. Es muy activa. Sterling me apretó la mano con los ojos brillantes. Eso lo heredó de ti. Me reí, pero el comentario se me quedó grabado. Fuerza. Actividad. Presencia. Rasgos que había reprimido durante años para dar cabida al caos ajeno. Esa tarde, me encontré con alguien inesperado, una vieja amiga de mi madre, una mujer que nos había visto crecer. Dudó al verme y luego sonrió con incertidumbre. Me enteré de todo, dijo con cautela. Espero que tu hermana se mejore. Sí, lo es, respondí con calma. Y yo también. La sencillez de la respuesta nos sorprendió a ambos. Ella asintió, observándome. Pareces más ligero. Era. Los viajes de culpa ya no me hacían efecto porque no tenían a qué aferrarme. No quedaba ningún argumento que ganar. No quedaba ningún papel que desempeñar. Yo no era el que solucionaba los problemas, el que amortiguaba el impacto, el responsable. Yo solo era yo mismo. Esa noche, Adeline vino con comida para llevar y una sonrisa. ¿La publicación del foro? Preguntó. Se volvió viral. Casi lo había olvidado. Me entregó su teléfono y revisó las respuestas. Miles de comentarios de desconocidos que veían la situación con claridad, sin confusión emocional. Decían lo que Sutton hacía. Decían que mis límites eran razonables. Necesarios. Saludables. Un comentario me quedó grabado. No perdiste un pastel. Compraste claridad. Devolví el teléfono, tragando saliva para superar el nudo que tenía en la garganta. Sterling arqueó una ceja. Vale 8.000. Sonreí. Cada centavo. A medida que se acercaba mi fecha de parto, sentí una extraña gratitud por el desastre que había sacado todo a la luz. Sin él, quizá todavía estaría negociando, disculpándome, encogiéndome. Quizá habría traído a mi hija a un mundo donde el amor era condicional y el silencio era supervivencia. En cambio, ella nacería en la honestidad. En una noche tranquila, me quedé en la habitación del bebé que habíamos pintado juntos, con la mano apoyada en el estómago, y susurré promesas en la penumbra. Sobre seguridad. Sobre justicia. Sobre nunca pedirle que se ganara su afecto desapareciendo. El pasado no había desaparecido. Pero ya no tenía autoridad. Creía que sanar significaba olvidar lo sucedido. No me di cuenta de que significaba recordar y elegir de otra manera. La curación no borró los recuerdos. Cambió su poder. Solía revivir momentos de mi infancia como si fueran pruebas en un juicio, buscando el punto exacto donde todo salió mal. Los cumpleaños en los que Sutton lloraba y todos corrían a su lado. Las boletas de calificaciones donde reconocían mis logros con un gesto distraído. La regla constante y tácita de que estaría bien, porque siempre lo estaba. Pero el embarazo tiene una forma de reorganizar tu perspectiva. A medida que mi cuerpo cambiaba, también lo hacía mi relación con el pasado. Dejé de interrogarlo. Dejé de intentar justificar mi dolor con pruebas. Ya no necesitaba pruebas.
Necesitaba paz. Una tarde, mientras organizaba archivos viejos para una mudanza, encontré una caja de fotografías que no había visto en años. Vacaciones familiares. Cenas navideñas. Caras sonrientes congeladas en el tiempo. A primera vista, todo parecía normal, incluso feliz. Entonces noté el patrón. En cada foto, Sutton aparecía centrada, riendo, actuando. En cada foto, yo estaba a su lado, ligeramente girada, ligeramente desenfocada. Presente, pero periférica. Un fondo fiable. Cerré la caja sin terminar. Sterling me encontró más tarde, sentado en el suelo del armario, con una mano apoyada en mi vientre. ¿Demasiado?, preguntó con dulzura. Asentí. Creo que por fin entiendo algo. ¿Qué es eso? No era invisible porque me faltara algo, dije lentamente. Era invisible porque necesitaban que lo fuera. No discutió. No minimizó las cosas. Simplemente escuchó. Esa fue la diferencia. Una semana después, mi madre intentó una última estrategia indirecta, enviarle un regalo a través de un conocido en común. Una manta de bebé, tejida a mano, con una nota que decía simplemente, para cuando estés lista. Lo miré fijamente durante un largo rato. Luego lo doné. No por ira. Por claridad. Aceptarlo habría reabierto una puerta que había cerrado intencionadamente. Los límites no existen solo en palabras, existen en acciones. A medida que se acercaba mi fecha de parto, el mundo se estrechaba de la mejor manera. Citas. Acomodación. Tardes tranquilas. Sentía a mi hija moverse y rodar, respondiendo a mi voz y a la risa de Sterling. Ya vivía en un clima emocional diferente al que yo había vivido de pequeña. Eso importaba. Una noche, despierta, volví a pensar en la boda, no con vergüenza ni rabia, sino con distancia. El pastel. La caída. El silencio atónito. Ya no parecía humillación. Me pareció como si se estuviera trazando una línea. Entonces me di cuenta de algo más, algo que no había estado preparado para ver antes. No gané porque mi hermana se cayó. Gané porque me mantuve en pie. No necesitaba venganza. No necesitaba validación. La verdad había salido a la luz por sí sola, y me había elegido a mí misma cuando más importaba. Esa elección tuvo su eco en el futuro, en mi matrimonio, en mi maternidad y en mi futuro. Algunas personas creen que la familia es para siempre sin importar el costo. Aprendí que el costo importa. Y lo pagué con gusto. Creí que la historia había terminado antes de que naciera mi hija. No sabía que su llegada lo redefiniría todo, incluso a mí. El trabajo no llegó como lo prometen las películas. No hubo prisa dramática, ni cuenta regresiva de pánico. Llegó silenciosa, constante, como una marea que había decidido que era el momento. Sterling cronometró las contracciones con calma y concentración. Su voz me tranquilizaba mientras conducíamos por las calles matutinas de Charleston, con el musgo español meciéndose suavemente en lo alto. Recuerdo que pensé, esto se siente bien. El dolor tiene la capacidad de reducir la vida a lo que realmente importa. Entre contracciones, mi mente vagaba, no por miedo, sino por claridad. No me preocupaba quién estaría en la sala de espera. No me preparaba para críticas ni para presiones emocionales. La ausencia de mis padres no se sentía como una pérdida. Me sentí seguro. Cuando por fin llegó nuestra hija, el mundo se redujo a una perfecta, diminuta criatura humana colocada contra mi pecho. Era cálida, sólida y muy real. Los ojos de Sterling se llenaron de lágrimas al cortar el cordón umbilical. Sus manos temblaban levemente. Está aquí, susurró. De verdad que está aquí. En ese momento, algo dentro de mí encajó. Comprendí mi vida entera de golpe, no como una serie de errores ni oportunidades perdidas, sino como un camino que me había traído hasta aquí con intención. Cada vez que me habían pedido que me encogiera, que me adaptara, que suavizara las cosas, había aprendido exactamente lo que nunca quise para mi hijo. La enfermera nos sonrió. Está muy alerta, dijo. Es fuerte. Me reí suavemente. Eso ya viene de familia. Más tarde, en la tranquilidad de la habitación del hospital, Sterling dormía en la silla a mi lado, exhausto y en paz. Sostuve a mi hija en brazos y observé cómo subía y bajaba su pequeño pecho. Sus dedos se cerraron en torno a los míos por reflejo, confiando sin reservas. Entonces hice promesas, promesas reales, no las vagas esperanzas que la gente ofrece en momentos como este. Le prometí que nunca le pediría que cargara con el peso emocional de otra persona.
Le prometí que la escucharía cuando hablara, incluso cuando fuera inoportuno. Le prometí que el amor en nuestro hogar nunca se ganaría con sacrificios. Y me prometí algo también. Nunca más volvería a confundir culpa con responsabilidad. Los mensajes llegaron, por supuesto. La noticia se propagó rápidamente. Las felicitaciones llegaron a través de amigos, colegas y parientes lejanos. Un mensaje se coló desde un número que no reconocí. Debería conocer a sus abuelos, decía. Lo borré sin dudarlo. Esa elección no me pareció cruel. Me sentí completo. Sterling se despertó y se inclinó sobre la cama, besándome la frente y luego la de nuestra hija. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sonreí, más fuerte que nunca. Estoy justo donde debo estar. Cuando el sol salió sobre la ciudad fuera de la ventana del hospital, me di cuenta de algo profundo. La libertad no es ruidosa. Es estable. Es tranquilo. Se despierta sin prepararse para el impacto. Y finalmente había construido una vida en la que mi hija nunca tendría que recuperarse de su infancia. Pensé que ser madre cambiaría mi percepción de mis padres. En cambio, cambió mi percepción de mí misma. La maternidad no me ablandó como decían que lo haría. Me agudizó. En las semanas posteriores a la llegada de nuestra hija a casa, la vida se acomodó en un ritmo tranquilo. Tomas a medianoche, la luz de la mañana se filtraba por las paredes de la habitación, Sterling tarareando suavemente mientras la mecía para que volviera a dormirse. El agotamiento era constante, pero sincero. No había trampas emocionales escondidas en él. Nadie esperaba criticar cómo lo manejaba. Eso era nuevo. Noté el cambio primero en pequeños momentos. Cuando decía que no sin dar explicaciones. Cuando rechazaba invitaciones que parecían performativas. Cuando no sentía la necesidad de justificar mis decisiones ante personas que no se habían ganado el acceso a ellas. La vieja culpa intentaba salir a la superficie de vez en cuando, como un reflejo. Está haciendo frío. Guardas rencor. Así no funciona la familia. Pero la culpa ya no sonaba como verdad. Sonaba como un eco. Una tarde, mientras paseaba con el cochecito por el barrio, me encontré con alguien de mi pasado, una mujer que conocía a mis padres desde hacía décadas. Me felicitó, arrulló al bebé y luego dudó. Tu madre debe estar desconsolada, dijo con dulzura. La miré a los ojos y sonreí, tranquila e inquebrantable. No soy responsable de sus sentimientos. Las palabras cayeron sólidamente entre nosotros. Ella asintió lentamente, como si estuviera olvidando el momento. Pareces diferente. Lo soy, dije. Y por primera vez, esa diferencia me pareció un logro. En casa, Sterling también lo notó. Ya no te disculpas, dijo una noche, sin acusar, sino observando. Lo pensé. Me disculpo cuando cometo errores, dije. Pero no por existir. Esa noche, después de acostar al bebé, abrí mi portátil y releí la publicación del foro que lo había iniciado todo. Los comentarios habían disminuido, pero seguían llegando. Nuevas personas descubrían la historia y aportaban sus perspectivas. Un comentario me llamó la atención. Rompiste un patrón generacional. Por eso te parece tan caro. Cerré la computadora portátil y dejé que eso penetrara en mi mente. Romper patrones no es dramático en el momento. Es silencioso. A veces, solitario. Significa elegir la incomodidad ahora en lugar del daño después. Significa ser incomprendido por quienes se benefician de tu antigua versión. También significa que su hijo crece sin heredar ese peso. A medida que las semanas se convertían en meses, la ausencia de mis padres se volvió insignificante. No hubo visita sorpresa, ni disculpas, ni rendición de cuentas. Solo distancia. Y yo estaba bien con eso. Ya no esperaba más. Una noche, Sterling y yo estábamos sentados en el porche mientras el bebé dormía dentro, en un ambiente cálido y tranquilo. Me tomó la mano. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Del pastel. De las consecuencias. De todo. Pensé en las migas de terciopelo rojo. El silencio. El momento en que me elegí. No, dije con sinceridad. Lamento el tiempo que tardé en creer que me lo permitían. Me apretó la mano, entendiendo exactamente lo que quería decir. Yo ya no era la hija que solía ser. Yo era algo mejor. Creí que mi historia trataba sobre una boda y una traición. No me di cuenta de que se trataba de elegirme a mí misma y no volver atrás. Un año después de la boda, pasé por delante del escaparate de la panadería sin detenerme. En la vitrina se encontraba un imponente pastel de terciopelo rojo, 6 pisos, fondant color marfil,
con delicadas flores de azúcar cayendo en cascada por un lado. Era precioso, caro, perfectamente elaborado. Por un instante, el recuerdo surgió sin invitación, las luces del salón de baile, el silencio atónito, el sonido de algo precioso derrumbándose. No me inmuté. Sonreí. Porque ese pastel nunca había sido la pérdida que la gente pensaba que era. La pérdida es sutil. Son años de inseguridad. Es disculparse por los límites. Es aprender a desaparecer para que otros puedan brillar. Ese fue el verdadero precio que pagué toda mi vida. $8,500 era solo el recibo. Nuestra hija dio sus primeros pasos esa semana, tambaleante, decidida, intrépida. Sterling se arrodilló en el suelo de la sala con los brazos abiertos mientras yo la observaba desde el sofá, con el corazón tan lleno que casi me dolía. Se calló, rió y lo intentó de nuevo sin dudarlo. Nadie se apresuró a decirle que lo estaba haciendo mal. Nadie le robó el momento. Nadie lo convirtió en un asunto personal. Esa fue la diferencia. A veces, tarde por la noche, pensaba en Sutton. En dónde estaba, en lo que se había dicho a sí misma sobre esa noche. Si aún creía que la habían tratado injustamente en lugar de atraparla. No le deseaba ningún mal. Tampoco deseaba su redención. Deseé su distancia. Mis padres finalmente dejaron de intentarlo. El silencio reemplazó la presión. El tiempo hizo lo que las discusiones nunca pudieron. Reveló que mi ausencia no los había destruido. Solo les había quitado su válvula de escape favorita. Y esa verdad instaló algo muy profundo en mí. No había sido esencial porque me quisieran. Había sido esencial porque era útil. Sterling y yo nunca recreamos las fotos de la boda. Nunca intentamos reemplazar lo que se arruinó. Nuestra foto favorita de esa noche no está pulida ni preparada. Es una foto espontánea que alguien tomó después, los dos riéndonos en la pista de baile, sin zapatos, sin pastel y con la tensión disipada. Ese fue el verdadero comienzo. Todavía me preguntan si me arrepiento de no haberlo parado antes. Si me arrepiento del espectáculo. Si me arrepiento de haber dejado que mi hermana bebiera del vaso equivocado. Les digo la verdad. Si hubiera derramado el champán, la historia habría continuado. En silencio. De forma invisible. Se habría esperado que perdonara, que olvidara, que les facilitara las cosas a todos. Sin embargo, la verdad salió a la luz delante de 300 testigos. Y nunca volvió a entrar. La libertad no siempre llega con suavidad. A veces llega ruidosamente, de forma desordenada, a costa de algo que te dijeron que debías proteger a toda costa. Pero esto es lo que sé ahora. Un pastel de boda se puede reemplazar. ¿Tu paz? No. Si volviera a tener la opción, sabiendo todo lo que sé ahora, cambiaría los vasos. Seguiría sentada tranquilamente a esperar. Seguiría dejando caer el pastel. Porque lo que se hizo añicos esa noche no fue mi boda. Era la jaula. Y alejarme de ello fue la mejor inversión que he hecho en mi vida.